gracias por estar aquí con nosotros. Sean bienvenidos los que se han ido incorporando en el transcurso de esta mañana. Estamos contentos con las bendiciones que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Y estar aquí es una bendición. Poder adorar a nuestro Dios es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Amén. Así que no sé cuántas veces en lo que tú tienes de vida ha ido a un médico, o cuántas veces te han pinchado para sacarte sangre. A mí bastante. Yo de pequeñito le he tenido miedo a las agujas y ahora cuando voy yo volteo la cara por un lado para no ver las agujas. Y claro, nos sacan sangre para ver, para analizar qué tenemos bien o qué anda mal, ¿verdad? Nosotros, pues para el colesterol, para diabetes, para ver cómo anda el corazón, las venas, las arterias, cómo la tiene, ¿cierto? Te hacen análisis a través de la sangre y hacen un diagnóstico de cómo andan. Normalmente cuando una persona siente algo raro en el cuerpo, le sacan sangre para ver cómo andan. Esto para descubrir el cáncer. A ver, aquí una enfermera, ¿dónde está? Se me ha ido. ¿Cómo le llaman esto para descubrir el cáncer? Con la sangre le hacen un cribado. Eso, ¿ves? Por eso es bueno tener aquí especialistas. Un cribado para ver cómo anda, si tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿verdad? Y te hacen un diagnóstico. Y es bueno, ¿verdad? Uno saber cómo anda de salud muchas veces. Hay muchas personas que no les gusta ir al médico, que no les gusta beber pastillas ni nada de eso, porque confían plenamente en Dios, que Dios es el médico por excelencia y no hace falta ir a ningún médico. Gloria a Dios, porque tenemos un médico excelente, ¿verdad? Pero ese médico excelente le da la sabiduría a los médicos para que ellos también te traten a ti con las enfermedades que tienen. ¿Cierto? Si nunca te enferma, gloria a Dios. Tienes que darle gloria a Dios por no enfermarte. Porque yo creo que el 99% de personas nos enfermamos, creo yo, no lo sé. Pero yo creo que sí, ¿no? Habrán algunos que nunca habrán ido al médico. Y a verlo lo habrán. Pero, hermanos, no es malo ir al médico para que nos hagan un diagnóstico. Bueno, los discípulos tenían al maestro y tenían al médico por excelencia. Hacía milagros, sanidades maravillosas que la gente se quedaba sorprendida, ¿verdad que sí? Lo tenían ahí. Y este médico le hizo un diagnóstico a los discípulos antes de enviarlo a evangelizar. Un diagnóstico del corazón. Lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14 hasta el versículo 21. Mateo capítulo 17, verso 14 hasta el verso 21. Y vamos a ver lo que encontramos aquí en estos versos. Verso 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego
y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Bueno, encontramos aquí a un padre que está desesperado. ¿Por qué? Porque tiene un hijo que está pasando por un proceso de sufrimiento a causa de un demonio. Este hombre ya había acudido a donde los discípulos para que los discípulos le sanaran. Escucha, este hombre confiaba en que Dios tenía poder para sanar. O sea, y había médicos, porque Lucas era médico. Y Lucas estaba en esos tiempos. O sea, ya habían médicos preparados para tratar con alguna enfermedad, no con todas las enfermedades. O sea, esta enfermedad que tenía este muchacho no era una enfermedad normal. No era algo de que tenía problema con el estómago, o que tenía problema de dolor de riñón, o que le dolía la espalda, o que tenía problema en una pierna. No. Este muchacho tenía un problema porque tenía algo sobrenatural dentro de él que los médicos no podían sanar, y que los discípulos tampoco estaban a la altura suficiente para sanar a este hombre. ¿Pero qué usted piensa? ¿Que este hombre necesitaba sanidad o necesitaba liberación? Había que hacer un diagnóstico. Los discípulos no estaban preparados para hacer un diagnóstico. ¿Cuál era la enfermedad? Ellos oraron por él, pero el hombre no sanó. ¿Entiende? A veces nosotros tenemos que ir a Dios y pedirle sabiduría a Dios para nosotros poder entender a qué es lo que nosotros nos estamos enfrentando. Porque muchas veces nosotros pensamos que es algo sencillo, y lo que hay detrás de esto es algo superior a nosotros. Lo que este muchacho tenía era superior a ellos. Ellos todavía no estaban preparados para enfrentar algo tan grande. Cuando Jesús viene a donde estaba la multitud, que el Padre le sale al encuentro, el Padre le clama a gran voz: Jesús,
sana a mi hijo. Ya yo se lo he llevado a tu discípulo y ellos no han podido. Escucha, este hombre entonces tiene una segunda opción. Reconoce que si los discípulos no pueden, el maestro sí puede. Estoy como cuando tú le dices a tu hijo, oye, ¿puede ayudarme a resolver este problema matemático? Y el hijo no puede, tú dices, bueno, pues voy entonces donde el profesor, para que el profesor me ayude. Porque él entonces sí tendrá más sabiduría. Pero Jesús no tenía más sabiduría, Jesús tenía más, ¿qué? Más poder, tenía más fe para enfrentar el problema que tenía este muchacho. Los discípulos no tenían la capacidad para ver lo que el muchacho tenía adentro, pero Jesús sí. Jesús desde que lo vio que le dijo, tráelo acá. ¿Y una vez qué fue lo que le hizo? ¿Oró por sanidad o le dijo, te ordeno que salga de él? Él no fue a orar por sanidad. Él fue a reprender directamente el demonio. Tenemos al Padre acusando a los discípulos de no tener fuerza, de no tener fe para sanar a su hijo, ¿o no? Claro, versículo 16. Versículo 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El Padre se queja ante Jesús de los discípulos. Bueno, pero los discípulos al ver que Jesús ha hecho esta liberación parece que estaban avergonzados. Hombre, y cualquiera. Delante de una gran multitud que aparezca alguien diciendo, estos evangélicos no son evangélicos, en pocas palabras. Esta gente no tiene poder para echar fuera. Mira cómo vino Jesús y los sanó. Y delante de una multitud. Este hombre lo está diciendo delante de la multitud. Yo he traído y se ha hecho evidente delante de la multitud que Jesús ha reprendido este demonio. Y el muchacho ha quedado libre. Estos discípulos, avergonzados luego, no delante de la multitud, no le preguntan ahí mismo, delante de la multitud, a Jesús, ¿y cómo lo hiciste? Nosotros no pudimos, nosotros lo intentamos, pero tú ¿cómo lo has hecho? No le preguntan ahí. ¿Qué dice el verso 19? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, quiere decir a escondido luego cuando estaban solos, oye maestro, ven, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Maestro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué nosotros hemos hecho mal? Hemos hecho igual lo mismo que tú, pero no. Es que no es así, hermanos. Es que no es así. Es que no es porque yo sea. No es porque yo tenga tiempo. Hace falta algo. Hace falta algo. Escucha la respuesta de Jesús en el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y me paro aquí. Poca fe. Jesús no le ha dicho a ellos en ningún momento, porque ustedes no tienen fe. ¿Entiende eso? No. Poca fe. O sea, a ellos les hacía falta tener más
más fe para poder sanar a este muchacho. Seguimos versículo 20. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, ¿qué harían? Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Alguien ha visto un granito de mostaza? ¿Cuán chiquito es? Y Jesús le está diciendo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea que cuando Jesús hizo una evaluación, porque ellos le preguntaron, como si yo voy al médico, doctor, yo no sé qué me pasa, me siento así, así, así. Y el médico, como ha estudiado, me vas a decir, bueno, pues puede ser tal cosa, pero vamos a hacerte un estudio más profundo para determinar perfectamente qué es. Jesús escudriña el corazón, lo mira adentro y la respuesta que Jesús le da, el diagnóstico que Jesús le da, ¿cuál es? Poca fe. Jesús encuentra que ellos tienen fe, pero escúchame, la fe que ellos tienen es muy poca, no le es suficiente. Es igual que tú tengas un coche y ese coche esté lleno de gasol o de gasolina. Puede ser que ese coche tenga 6 marchas, pero ese coche tiene 20 caballos de fuerza. Y tú intentes subir al Moncayo con un coche con 20 caballos de fuerza. Y tú vayas detrás de otro que tenga 120, 125 caballos. Con 20 caballos de fuerza, ¿tú piensas que vas a subir todas esas lomas hasta allá arriba a Moncayo? Te vas a costar, es posible que lo subas despacito. Despacito. ¿Te hace falta qué? Fuerza, te hace falta más caballo. Hace falta meterle fuerza para que ese coche tenga empuje y pueda subir. Es el diagnóstico que Jesús le da a estos discípulos. Poca fe, poca fuerza. Te hace falta más. Le hace falta más. Bueno, los discípulos escuchan el diagnóstico. ¿Y cuál es la resolución? ¿Cuál es el medicamento que el doctor le receta a estos pacientes? ¿Cuál fue el medicamento que le recetó? ¿Cuál fue la receta? Versículo 21. Pero este género no sale, esta enfermedad no se sana, sino es con ¿qué? Aspirina y antibiótico. 2 medicamentos le dio, paracetamol o ibuprofeno. Oración y ayuno. 2 medicamentos para que un cristiano pueda hacer que la fe crezca. Para que tenga fuerza la fe y esa fe pueda hacer que tú funcione. Que la obra de Dios funcione. Nos vamos a Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Mateo 13, 31 y 32. Vamos a ver aquí lo que pasa con una parábola que Jesús está diciéndole. Dice, otra parábola
les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, otra vez, el granito de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Escucha, un granito chiquitín de mostaza, pequeñito, y de este granito se hace una plantita y empieza a crecer. Pero, ¿alguien aquí ha visto el árbol de mostaza? ¿No? Pueden buscarlo. En el móvil pueden buscarlo. Yo le animo ahora mismo ahí que lo busquen en el móvil. Búscalo. Distráete un poco, coge el móvil, búscalo. Árbol de mostaza, búscalo, distráete un poco. Búscalo. Busca. El árbol de mostaza. Búscalo. Si quieren, para ser más específico, ¿cuántos metros tiene un árbol de mostaza? ¿Cuántos metros tiene el árbol de mostaza? Busca. ¿Qué tan grande es? ¿Cuántos metros tiene? 80 centímetros, no llega ni a 1 metro. No llega ni a 1 metro. Y hay otras especies que llegan a 1 metro o a 1,10 metros. Yo tengo 1,80 m de tamaño, 1,80 m tengo yo. O sea que el árbol de mostaza no me supera a mí. Y Jesús dice que crece tan alto que las aves del cielo hacen nidos. Y escucha bien, ¿qué más dice? Los animales del campo se acuestan debajo de él en su sombra. Pero ¿cómo puede ser que un arbolito de mostaza, que se considera un arbusto, que no es un árbol, puede anidar aves y debajo los animales se acuestan bajo su sombra? Jesús aquí lo que nos está llevando es a entender algo muy pequeñito para explicar algo bastante grande. Vámonos a Daniel, capítulo 4, versículo 10, hasta el versículo 11. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era ¿qué? Era hermoso. Y él sigue, no le voy a cansar más. Él sigue hablando. Y luego llega Daniel a darle la interpretación, porque este rey buscó todos los magos, los adivinos, para que le adivinara qué era ese sueño. Daniel le dice, el árbol eres tú. El árbol eres tú. Dios le había dado dominio, control de todas las cosas.
Toda la tierra estaba dominada por él. Sin embargo, él se orgulleció y él dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. 6 meses después que Daniel le dijo que el árbol era él y lo que iba a suceder. Él no se humilló delante de Dios. ¿Qué pasó? Dios lo cortó. Él veía que el árbol era cortado y que le ponían cadena al tronco para que no fuera arrancado. Nabucodonosor fue desterrado de su palacio en ese mismo instante y fue llevado al campo junto con los animales, y allí le creció uñas como garras de animales y pelos como de toros. 7 años estuvo allí. Escucha, Jesús está utilizando el granito de mostaza para hacer una comparación de lo que era el ministerio de la iglesia. La iglesia iba a empezar ¿con quiénes? Con 12 personas. Y el evangelio se iba a expandir ¿hasta dónde? Hasta los fines de la tierra. Eso era lo que era esa comparación, ese granito de mostaza. ¿Sabe lo que podía ser un granito de mostaza en fe, convertido en fe? Llevarnos a conocer lo que es la grandeza, lo que es el poder, lo que es la soberanía de Dios. Jesús en sí no se estaba refiriéndose a un arbolito de mostaza, se estaba en su mente, y encontramos mucho más árboles enormes que representan a una persona o a un imperio. Dice, se alojaban, claro, debajo de este rey se alojaban. No eran animales ni aves, eran el mundo. Todas las personas estaban bajo de él, bajo su imperio, bajo su gobierno. Para que nosotros podamos entender lo que Jesús quería decirnos, hermanos, a cada uno de nosotros. Hoy día tenemos en nuestro corazón un granito de mostaza. Cada uno de nosotros, ¿tenemos fe o no tenemos fe? Levanta la mano si no tiene fe. ¿Iban a levantar? Qué bueno que nadie levantó. Tenemos fe. Creemos en Cristo Jesús. Amén. Creemos en Él. Tenemos fe. Ahora, hermanos, yo solo quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está? ¿Es menos que la que tenían los discípulos de Jesús? ¿O es un poquito más que la que tenían los discípulos? ¿Cómo está tu fe? Cuando Jesús le dio el diagnóstico a estos enfermos, ¿qué ustedes creen que hicieron? ¿Qué ustedes creen que hicieron? Se quedaron ahí tal y como estaban, siguieron así porque yo no soy Dios. Se quedaron entristecidos porque no tenían ese grado de fe que Jesús esperaba que ellos tuvieran. O se pusieron la pila y dijeron, vamos a hacer crecer nuestra fe. Vamos a hacer que nuestra fe tenga fuerza. Yo te voy a invitar a que busque en Lucas capítulo 9. Lucas 10, versículo 17. Aquí Jesús lo mandó
a ellos a predicar, mandó a 70 discípulos a predicar. Escucha cómo fue que volvieron. Versículo 17 del capítulo 10 de Lucas. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escucha, aún los demonios, antes hemos visto que ellos no pudieron echar fuera un demonio. Hay demonios que son fuertes, ¿lo sabía? En Efesios, nosotros encontramos a Pablo diciendo que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra principados, potestades y contra huestes celestiales de maldad. Escucha, están en rango, tienen poderes, tienen su jerarquía. Y cuando nos encontramos con uno que sea superior al grado de fe que nosotros tenemos, no vamos a poder hacer nada. Los discípulos no pudieron porque el espíritu de demonio que había en este muchacho era superior al grado de fe que ellos tenían. Así que, ¿cuál fue el resultado? Que no pudieron. No pudieron. ¿Quién fue el que pudo? Jesús. Pero escucha que luego cuando Jesús le manda, estos hombres aprendieron la lección. Estos hombres se prepararon. Estos hombres dijeron, ahora no nos vas a tomar por sorpresa. Parece que se pusieron ayuno y oración junto con el maestro. Y ahora Jesús ya no se enfada. Jesús ya no le dice, generación de víboras, ¿hasta cuándo voy a estar luchando con ustedes? Jesús ahora lo que hace es que alaba a Dios y le glorifica. Gracias te doy, Señor. Porque ahora sí. Y Jesús le dice, yo vi a Satanás que caía como un rayo del cielo, enfadado. Porque ahora sí estaban preparados. Porque ahora sí podían vencer al enemigo. El fracaso, hermano, el fracaso nos lleva a nosotros, ¿sabe a qué? A fortalecernos, a acercarnos a Dios, a conocer a Dios tal y como Él es. Estos discípulos aprendieron una gran lección. No volvieron a entrar en una rutina de decir, nosotros andamos con el Mesías. Y se quedaron ahí. Nosotros andamos con el Mesías. No necesitamos más. Es como si este fuera un, ¿cómo se llama? Paladín. El que lleva las armas y los escudos ahí para proteger a los demás. Y ellos estaban ahí, detrás del poder que tenía Jesús. ¿Quién era el que hacía los milagros? Era Jesús. ¿Quién era el que multiplicaba los alimentos? Era Jesús. ¿Cierto? ¿Quién era el que resucitaba a los muertos? Era Jesús. Ellos estaban cómodos. Hasta que Jesús le dijo, a ustedes le hace falta ayuno y oración. Entonces empezaron a ayunar y a orar. El granito de mostaza empezó ¿a qué? A crecer. Empezó a crecer. Y tú sabes que mientras que tú no siembras el grano de mostaza, no vas a nacer. No vas a nacer. La parábola, Jesús dice que lo tomó un hombre, lo sembró.
Si tú no lo coges y lo siembras, no va a nacer. ¿Por qué encontramos personas en las iglesias con 40 y más años sentados siendo evangélicos y no han hecho nada por la obra? No han hecho nada que se pueda decir, pues mira, esto lo hizo Abel. Este fue salvo por Abel. No, ¿a ti quién te evangelizó? La radio. Un compañero en el trabajo. Pero qué bueno sería que diga, me evangelizó Abel. Y estoy aquí, le doy gracias a Dios por enviarme a Abel. Pero ese nombre puede ser el nombre de todo lo que estamos aquí. Ese granito de mostaza tiene que sembrarlo. Si no, no va a nacer. Mientras que ellos no empezaron a orar y ayunar, no tuvieron fuerzas espirituales para poder reprender, echar fuera a los demonios. Ese error de ellos vivir cómodamente le hizo ver la superioridad de Jesús, el poder que tenía Jesús. Aprendieron a buscar la presencia de Dios. Aprendieron a venir a Jesús con el problema. O sea, los errores nos ayudan a nosotros a venir a nuestro Maestro y pedirle consejo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué debo de hacer? Y Jesús nos da a nosotros la respuesta. Escucha, ellos no le echaron la culpa al muchacho. Muchas veces le echamos la culpa a algo, a alguien. Ellos no le echaron la culpa al muchacho, no es que ese muchacho no tenía fe, por eso no se sanó. O no, fue que el padre tampoco no creía en nada, no tenía fe. Él lo trajo para que oráramos por él, pero ninguno de los dos tenían fe. No. Ellos se fueron ¿a dónde? Al maestro. Delante del público o solo. Aparte. ¿Se apartaron con quién? Con Jesús para preguntarle. Y cuando tú tienes problemas, ¿a dónde tú te vas? A la multitud. La sociedad que nos rodea. O tú te vas a Jesús a presentarle tu problema, a presentarle tus errores. Sí, nos tenemos que ir a Jesús, a presentar nuestro problema para que Él lo resuelva, para que Él nos diga cómo nosotros tenemos que resolverlo. Hermanos, la fe que un cristiano tiene que tener hoy día en estos tiempos tan difíciles es una fe especial. Es una fe que sea de calidad. Escucha, muchas veces nosotros nos vamos directamente a ver lo pequeñito que es el granito de mostaza. Y nosotros decimos, bueno, que yo no tengo fe porque mira que el granito de mostaza es tan chiquitín y si mi fe es tan pequeña, menos que un granito de mostaza, es porque no tengo fe y me quedo ahí. Es que yo oro y Dios no me escucha. Es que yo hago esto y no sucede nada. Es que hago aquello y no sucede nada. Porque nos centramos en ¿qué? En lo pequeño que es el granito de mostaza. Y yo hoy te quiero cambiar el chip. No es lo pequeño que es el granito de mostaza. Es la calidad
que tiene ese granito de mostaza. Y el poder que tiene ese granito de mostaza en convertirse en un árbol que produzca fruto y que todos nosotros podemos disfrutar del fruto de granito de mostaza. Bueno, pero es que el granito de mostaza no se lo echan a una, ¿cómo se llama? Hamburguesa por el sabor. ¿O qué tú crees? ¿Que se lo echan por darle sabor a la carne de la hamburguesa? ¿O es porque tiene muchas propiedades que son saludables para nuestro cuerpo? ¿Por qué ustedes creen que se lo echa? ¿Para darle sabor o porque tiene muchas propiedades? Yo me quedo con la última. Porque tiene muchas propiedades. Un granito tan chiquitito tiene tantas propiedades, hermanos, que tú puedes comértelo, comer granitos de mostazas y no alimentarte. Fíjate. Tiene muchas propiedades muy importantes para la salud. O sea, no te quede que el granito de mostaza es tan chiquito, no. La calidad. La calidad. Jesús no le estaba exigiéndole a ellos que tuvieran mucha fe. ¿Le exigió Jesús que tuvieran mucha fe? No, Él le lleva a algo muy pequeño. Jesús le está pidiendo calidad. Esa calidad tan pequeñita hace una explosión. Aquí no hace falta que vengan con una bomba no sé de cuántos kilos para matarnos a nosotros. Aquí hace falta que venga, que tiren una granada y ya es suficiente. Una granada no hace falta más que llevarlo en la mano y tirarlos ahí. Pues imagínate que granito de fe es una granada que va a reventar y nos va a matar a todos los que estamos aquí. Si tú tuvieras fe, si tú sembraras ese granito de fe, crecería. Y todo lo que te rodean, tu familia, tus amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, donde quiera que tú vas, va a ser de bendición. ¿Acaso el árbol no era de bendición para todas las aves y para todos los animales del campo? Entonces, tú tienes que ser de bendición. Yo te animo en esta mañana que no vuelvas a mirar lo pequeñito del granito, sino la calidad, lo que puede hacer ese granito cuando crece, cuando se convierte en un árbol. Jesús, cuando le está hablándoles a ellos la parábola del granito de mostaza convertido en un árbol, estaba viendo la iglesia, el ministerio del evangelio de la salvación, por la cual Él vino a morir en la cruz del Calvario, que se iba a expandir hasta los confines de la tierra, a todos los lugares. Pero el evangelio no se iba a expandir si no habían personas dispuestas a sembrar el granito de mostaza. No lo había. No. Hermano, cuando a mí me dijeron, oye, a ver, búscate un local y vamos a hacer una iglesia, yo me puse a temblar. No, eso cuesta mucho, eso es mucho sacrificio. Eso necesita mucha entrega, mucha oración. Eso es un sacrificio muy grande, una responsabilidad enorme, hermanos. Sin dinero, sin persona. Mi bolsillo tiene que pagar el local. Esto es tremendo. Vamos a hacer una iglesia, pero ustedes saben lo que ustedes están diciendo, que vamos a hacer una iglesia. Hasta que luego Dios tuvo que empujarme. Y cuando nos decidimos, pues vamos a hacer la iglesia, hermanos. Sin un céntimo en los bolsillos para alquilar el local. Nos metimos en el local sin dinero.
Y empezó Dios a decir, ahora me va a conocer. Empezó a obrar de una manera extraordinaria. 2 familias, 3 familias, 4 familias, y ahí estábamos. Pero para llegar hasta 4 familias, déjame decirte que duramos casi 9 meses pagando este local sin poder usarlo. Orando y haciendo culto en casa y en un local que nos dejaron prestado allí en el Padre Lázaro. Hasta que nosotros pudiéramos hacer culto aquí, pagando este local, sin ofrenda, sin nadie que nos ayudara. Y muchas veces me decían los hermanos, a ver, entrega el local porque no podemos pagarlo. Yo decía, no, si no hay local no hay iglesia y no hay papeles. Si nos quedamos sin comer, mi familia nos quedamos, pagaremos con nuestro dinero, pero yo no voy a cerrar el local. De repente aparecía un hermano con 800 euros de otra iglesia, hermano, que Dios ha puesto que venga a diezmar aquí. ¡Pum! 2 meses pago. Sí, cuando nosotros no vinimos a estar aquí, una iglesia de unos amigos en Estados Unidos, dieron todo el sonido. Nosotros no tuvimos que gastar dinero para el sonido. Los permisos. La silla, un hermano la ofreció, la donó. Nosotros no teníamos ofrenda para comprar nada. Nosotros íbamos a empezar aquí de pies, sentados en el suelo. No teníamos para comprar ni una silla. Y Dios empezó a bendecir, hermanos. Y empezaron a ir viniendo hermanos. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y seguiremos creciendo. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermanos. Y yo te voy a decir hoy algo que yo le dije a los hermanos cuando nosotros empezamos. Si no arranca, si no empieza a sembrar el granito de mostazas, Dios va a empezar a traer personas. Y cuando lo haga, y Dios ya lo hizo, y ellos se acordarán que yo se lo dije al principio. Se quedarán sentados porque Dios va a traer personas dispuestas a trabajar. Personas con responsabilidad, personas que quieren trabajar para la obra del Señor. Y si no te pone la pila y si no te pone a buscar de Dios y quiere empezar a barrer la casa del Señor, por lo menos te vas a quedar sentado. No te enfades conmigo. No te enfades conmigo. Que es que yo llevo 10 años aquí y no me han puesto a nada. No te enfades. Empieza a sembrar el granito de mostazas. Porque lo que van a venir, que Dios va a traer grandes personas para predicar, para trabajar en el ministerio del Señor. Eso yo se lo dije cuando éramos 8 personas. Y ahora se lo digo a todos ustedes. Cuando Dios empiece a traer lo suyo y te quede ahí sentado, no va a ser mi culpa. No es porque yo no te haya querido poner, es porque tú no has querido sembrar. Empieza a sembrar y verá cómo ese granito de mostaza va a empezar a crecer. Y cuando el granito de mostaza empieza a crecer, vas a tener que dar fruto. Y va a ser de bendición. ¿Para quién? Para los demás. Mas no, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana. Y vuelvo y te repito, no mire nunca el tamaño de granito de mostaza, mire el contenido del granito de mostaza. Y si tú mires el contenido de granito de mostaza, entonces lo vas a sembrar. Lo vas a sembrar y va a dejar que crezca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.